Me quedó el manchón de sangre. ¿Es eso ahora? Hay alguien que te quiere sacar de encima, Sí. claramente. Me está Desapareció tu foto. O eso es porque... Lo siento mucho, ya desde allá. Vos te quejabas de la flor y lo único que te dejaron fue la flor. Lo único que dejaron en fue la definitiva. flor. No Increíble, quedó tu ¿no? foto siquiera. Bueno, lo siento mucho, el fin de semana. Qué sufrido hincha independiente, ¿no? ¿Qué va a ser, qué mal no? que la estamos pasando, realmente. Bueno, momento de hablar de góndolas, Y para hablar del acuerdo de precios, son 500 los productos. Recordemos que en cualquier momento está por salir la Supercard. Ya tendría que estar, ¿no? En cualquier momento. Hace 3 meses que están con el anuncio. Bueno, pero dicen que ya ahora en la primera quincena de junio va a estar operativa. Estamos con Héctor Polino, que es hombre de Consumidores Libres, y también con Marcos Leonetti, que es director del diario Economía en Línea. A los dos, muchísimas gracias por venir. Héctor, ¿cómo ve este acuerdo que está puesto ya en funcionamiento, en práctica, en consumo? Bueno, primero 2 aspectos positivos y después algunas observaciones al mismo. Como aspectos positivos, que se arranca con precios de referencia. Claro. Cosa que en los acuerdos anteriores no habían precios de referencia y no había forma de efectuar un control de los mismos. El otro aspecto positivo es que se divide el país en 2 regiones, desde el extremo norte hasta el río Colorado y del río Colorado al extremo sur. Entonces, como hay en las cadenas de supermercados una gran dispersión de precios en función de la ubicación de los locales, por ejemplo, tenemos casos de locales en la ciudad de Buenos Aires, ubicados uno a 10 cuadras del otro, Sí, la uno, misma por cadena, ejemplo, en Núñez y otro en Vicente López, y tiene diferencias. y con precios diferentes. En cambio, así, cualquiera sea la ubicación del local, puede estar en la provincia de Jujuy, en la de Córdoba, o en Bahía Blanca, o en la ciudad de Buenos Aires, tendría que mantener el mismo precio. Es decir, hay un aspecto positivo en ese sentido. 2 aspectos positivos. ¿Cuáles son, a mi juicio, las observaciones? Que hay pocos productos de la canasta básica de alimentos. 500. En los 500, que son en realidad 500 artículos, no 500 productos. Claro. Porque hay productos que tienen 12 o más artículos. De la canasta básica hay alrededor de 35. Y no hay, por ejemplo, ningún artículo vinculado al pan común, al pescado, a la lenteja. Con respecto a las frutas, hay solamente 2, naranja y manzanas, muy pocas verduras. En azúcar hay un solo artículo, una sola presentación. Por ejemplo, en huevos hay cajas de 30 unidades. El común de los consumidores que compran una caja de 6 o de 12 unidades, una caja de 30 unidades. En cambio, hay, por ejemplo, 7 presentaciones en vinagre, 8 presentaciones de sal, 6 postres helados, 5 copas de maíz, 4 presentaciones en palitos salados o de maíz. No son artículos de la canasta de alimentos. Vayamos a artículos de limpieza o de tocador. 8 presentaciones de cera depilatoria, cuando este artículo, de acuerdo a las mujeres, prácticamente hoy no se usa. Habrán sacado algún dato, algún censo, no creo, ¿no? 10 presentaciones de tintura para el cabello, 5 presentaciones de limpiador antigrasa y 8 de limpiador de alfombras. 2 pastillas de inodoro. Por ejemplo, en pañales, que hay 12 presentaciones, hay medianos y grandes. Y no hay uno solo para bebés. De modo tal que si yo tendría que sintetizar la idea que guió a las grandes cadenas de supermercados, que fueron las que elaboraron estos artículos, pusieron aquellos que tienen poca salida. ¿Coincidís con eso, Y Marcos? se reservaron para los descongelados a aquellos que tienen salida masiva. Bueno, tan finito el análisis producto a producto, muy bien lo hace Héctor.
que viene del sector de defensa a los consumidores, pero a mí me gusta hablar de los efectos macros que tiene la medida. Al gobierno se le estaba pidiendo hace tiempo que se ocupe de la inflación, que se ocupe de los precios, que cuide el poder adquisitivo de los trabajadores, y me parece que en 2013 el gobierno, sin mencionarlo al comienzo, se empezó a ocupar. El acuerdo de precios empezó por 60 días, habían aparecido los agoreros del mal diciendo que el día 61 iba a estallar todo por el aire, que la espiral de precios iba a ser interminable, desabastecimiento, no iba a haber productos en ningún lado, todos estos vaticinios que hacían que la gente entre en temor. ¿Por qué? Porque en la historia argentina hay ejemplos de este tipo. Llegó el día 61 y nos encontramos con un acuerdo a 60 días más. ¿Qué pasó en estos 120 días? Se incorporaron algunos otros gremios, algunos otros sectores de la economía, que de alguna manera dieron forma a una caída importante en el índice de precios. Yo traje solamente 3 ejemplos que son de la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, los índices de esas provincias, y el sitio de Cavallo, del hijo de Domingo Cavallo, de inflación verdadera. Todos, ¿sí? Los índices anualizados dan por debajo del 20%, excepto si anualizamos el de ahora, el de Macri, que salió a despuntar, digamos, con un índice que si lo analizamos, el 2013 está por encima de los 20 puntos. Pero concretamente, si tomamos el primer cuatrimestre, ¿sí?, con estos acuerdos de precio, que quiero hacer una aclaración. En Argentina, por la composición que tiene el índice de precio, la mitad, ¿sí?, está compuesto por productos alimenticios. En otros países esa proporción es diferente, con lo cual impacta menos cuando suben los precios a nivel internacional. Entonces, para mí el acuerdo de precios dio una primera buena impresión, lo vimos reflejado en los precios, y con los anuncios recientes de la presidenta respecto de los aumentos a las pensiones no contributivas, a la asignación universal por hijo, a las mejoras en los salarios. Espera que se reinyecta en el mercado. No solamente eso, sino que le está ganando a la nueva inflación anualizada, ¿sí? Con lo cual está recuperando, si es que en algún momento del año 2012 o 2011 estuvo perdiendo algo de poder adquisitivo, lo está recuperando. Entonces, para mí, si yo tengo que analizar este 2013, en términos generales hay resultados como para ser por lo menos optimista. Héctor, ¿qué piensa de los controles, estos que se han dado en publicidad, este programa Mirar para Cuidar que ha lanzado el gobierno con militantes acompañando inspectores? Mire, mi opinión es que el poder de policía lo tiene que ejercer en una sociedad democrática y bien organizada el Estado, a través de los organismos específicos que tiene el Estado Nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Y las entidades de defensa del consumidor, que después de la reforma del año 94 tienen rango constitucional y que de acuerdo a la ley 24240 de defensa del consumidor son entidades que están preparadas y organizadas y facultadas para llevar a cabo estadísticas de precios, relevamientos, darlos a conocer en la sociedad, etc. De modo que estos son los organismos específicos, públicos y privados, los que a mi juicio tienen que llevar a cabo esta tarea. Fíjense en ustedes que Consumidores Libres, que es la entidad que yo he fundado y que represento, por cumplir con lo que nos manda la ley, la 24240, artículo 56, inciso G, de hacer desde hace 18 años, cada 15 días, un relevamiento de 38 productos de la canasta de alimentos en la ciudad de Buenos Aires, fue sancionada por decir que los precios aumentan. En lugar de sancionar a los formadores de precios, a los grandes grupos concentrados del poder económico, que aumentan los precios sin que hayan aumentado los costos en la misma proporción, sin darle incluso el derecho a la defensa a una entidad
como la que yo he fundado, que tiene 20 años de trabajo social ininterrumpido, se la sancionó por decir que los precios aumentan. Hoy el Poder Ejecutivo está reconociendo con esta medida que hay aumentos de precios y que hay que controlar. Ahora, el control, a mi juicio, lo tiene que hacer el Estado. Los militantes políticos, como consumidores, como cualquiera de nosotros, cuando va a la góndola del supermercado, tiene que tener una actitud responsable y saber cuál es el producto que conviene comprar o no. Porque no siempre hay que comparar el precio. El precio hay que compararlo en función de la calidad y de la cantidad del producto que uno está comprando. Yo, por ejemplo, les puedo dar un ejemplo elocuente que se repite en infinidad de situaciones. Un yogur de una primera marca de 167 gramos tiene 5 pesos con 29, un valor de 5,29. De 170 gramos se lo presentan con 3 gramos más, 6,75, 1 peso con 40 más. Pero usted agarra otra marca, primera marca también, que tiene 5 pesos, que vale 5 pesos con 29 y tiene 190 gramos. Es decir, 23 gramos más que la otra marca y el mismo precio. Y otro yogur, también de primera marca, que vale 6 pesos con 79 frente a 6,75 del otro, pero tiene 240 gramos, 70 gramos más y el mismo precio. Y 2 primeras marcas. Entonces, el consumidor no solo tiene que comparar precios, calidad y cantidad del producto que está adquiriendo y fijarse muy bien en la fecha de vencimiento, porque es posible que le estén vendiendo un producto a menor precio con una fecha que ya venció o está por vencer en los próximos días, ¿no? Claro. Marcos, sobre el control de precios, ¿qué pensás? Bueno, todo control es bueno. El Estado tenía, como decía el doctor, tenía en la época, hasta la época de Cavallo, tenía por parte del Estado agentes que se ocupaban y Cavallo los eliminó, ¿sí? Y desde ese momento hacia acá no se volvieron a restituir. A lo mejor este sería un primer intento de involucrar a la sociedad para ayudar a sostener este acuerdo, para que se extienda, para que el poder adquisitivo no caiga. Y coincido en algunos puntos con Héctor porque un amigo me comentaba que él hablaba con uno de los directivos de una de las 2 empresas más importantes de Argentina, lácteas, y le preguntaba por qué un yogur premium estaba 8,50, 9 pesos. ¿Cómo puede ser que tenga ese precio en Argentina, 1 euro? Entonces le contesta medio entre dientes, le dice, yo al supermercado se lo vendo a 3 pesos. Entonces llega a 3 pesos a la boca de expendio, a la góndola, y el usuario final lo paga a 8,50, 9 pesos. Hay muchos productos que tienen estos márgenes y a veces más. No digo que sea la gran mayoría, pero acá al productor se le exige buenos precios. Al consumidor se le dice ayúdenos a cuidar. Pero en el medio hay una cadena importante de comercialización que es el momento de empezar a sentarse con esa gente y empezar a, de alguna manera, conversar temas que hasta ahora no son públicos. Yo creo que atendiendo esa franja vamos a tener muchas respuestas a temas que hoy estamos planteando. Sí. ¿No? Con lo cual, me parece importante los controles, me parece importante involucrar a la gente y lo que debemos hacer a aquellas personas que no viven al día o que no están esperando el sueldo para pagar todo y quedarse enseguida en cero, sino le hablo a aquellas personas que tienen alguna holgura, que tienen alguna propensión al ahorro, que no convaliden cualquier precio. ¿Sí? Eso es importante. Como no me cuesta pagar la comodidad, en cualquier lugar accesible lo pago al precio que sea, total, claro, no me afecta, no me cambia la economía. Entonces, lo que pasa es que yo estoy, de alguna manera, indirectamente, estoy colaborando para que eso se sostenga, eso se mantenga, y otro que no puede pagarlo, lo tenga que pagar un precio que no es el que vale.
Marcos, Héctor, un placer, gracias por haber Gracias venido. por haber venido. Vamos a la pausa y ya nos ocupamos de la provincia de Buenos Aires, que la buena noticia, mañana hay clases. Y 22 minutos, 14 grados la temperatura en la noche de Buenos Aires, una noche que para la provincia hubiese estado más caliente, ¿no? Si no hubiesen cerrado hoy un principio de acuerdo entre el gobierno provincial y los gremios que nuclean a los trabajadores de toda la provincia de Buenos Aires. Recordemos que es un montón la plantilla laboral de gente que trabaja y que el gobierno de la provincia le paga su sueldo, y son 4,5 millones de alumnos los que tuvieron 12 días sin clases. Un marco de acuerdo, lo cual dio cierta tranquilidad. Estamos con el senador Alberto De Facio, senador del Frente para la Victoria. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Respiraron, ¿no? Bueno, estamos esperando las respuestas del Frente Gremial. Seguramente en asambleas gremiales en estos días consultarán con sus bases y darán, creo que, una respuesta el viernes o la semana que viene, principios. Pero todo hace pensar de que va a ser una respuesta auspiciosa por las declaraciones de los dirigentes gremiales. Y obviamente que era el tema que más nos preocupaba. Tener 4 millones de chicos y los padres, como decía Scioli, porque los padres también trabajan y están seguros que los chicos están en la escuela. Cuando no están en la escuela se generan un montón de trastornos familiares también. Obviamente nos preocupaba muchísimo y solucionar esto es un alivio, ¿no? Alberto, lo que ofreció hoy el gobierno de la provincia fue ese 24% que se venía hablando, pero en 2 cuotas, la última en septiembre, sumado al tema de que va a ser remunerativo eso, va a estar en blanco y aparte eso va a ayudar al tema de las jubilaciones, ¿no? Yo no tengo la propuesta fina porque le fue comunicada a los gremios, pero básicamente había 2 reclamos. Primero, que el último tramo no cayera sobre enero del 2014, sino que se trajera para este año. Creo que va a caer en septiembre. Y por otro lado, reforzar quizá las escalas iniciales, que eran las quejas más fuertes, digamos, los docentes que recién inician. Bueno, los días de paro, el descuento de días de paros también, y ¿no? los descuentos de los días de paro, que obviamente también era un reclamo. Así que en conjunto no modifica sustancialmente la masa salarial, pero para nosotros es un esfuerzo muy grande, porque es, digamos, es un esfuerzo sobre el esfuerzo. Y como vos decías, más de 350.000 docentes, con 20.000 escuelas, en un territorio tan grande, representa casi el 36-37% del presupuesto provincial. Ahora, Entonces, la situación estaba claro que no daba para más, ni de un lado ni del otro. Es decir, a una decisión alguien iba a tener que ceder algo, porque 12 días sin clases desde que se empezó el ciclo lectivo, todavía no llegamos ni a la vacación de invierno, la cosa pintaba como muy mal, ¿no? sí, yo he manifestado en programas anteriores mi visión del conflicto. Yo creo que el conflicto arrancó mal. Arrancó quizá con posiciones de los gremios un poco de máxima, digamos, ¿no? Nosotros siempre tenemos una voluntad de diálogo. Scioli dijo, somos fanáticos del diálogo. A veces se hace difícil dialogar cuando hay posiciones extremas. Igualmente creo que hay que reconocer errores de ambas partes, como siempre sucede. Nadie tiene la verdad de un solo lado. Quizá en algún momento se recalentó la discusión con declaraciones que quizá no contribuyen al diálogo y a la paritaria. Bueno, es que el tema estaba ahí, porque ya de última no dialogaban, se cruzaban por los medios. Daba una conferencia de prensa uno, aparecía el otro y contestaba. Sí, el diálogo nunca se interrumpe, porque somos viejos conocidos todos, estamos en La Plata, siempre hay diálogo, pero hay que reconocer que a veces las negociaciones paritarias son difíciles. Y ustedes recién tocaban un tema que es el tema de la inflación. Yo creo que el año arrancó con una expectativa inflacionaria muy alta. Recordemos que había gremios de la actividad privada que hablaban de 35, algunos de 45, disparates. A través de los primeros meses del año esa expectativa inflacionaria se fue moderando por distintas medidas que tomó el gobierno nacional,
Y se dieron cuenta todos, fíjense cómo cerraron las paritarias de los gremios privados, de la actividad privada, cerraron todos en torno al 24. Sí. Y nosotros cerramos paritarias con todos los gremios estatales. Cosa rara, porque siempre los gremios, la SICOP, con los médicos, los judiciales, son gremios duros también. Siempre duros. Pero todos vieron que no tenía mucho sentido cabalgar sobre una demanda que no se estaba reflejando en la realidad. A ver, vamos, reconozcamos algo, ya el 24% es demasiado, ¿no? Ahora, Como Alberto, para estar una pensando pregunta, en un porque cifra similar. nosotros acá mismo en el programa hemos tenido referentes del ciolismo presentes aquí, o ha habido debates calientes con los docentes justamente, y un poco lo que decía la provincia es lo máximo que podemos dar la propuesta anterior. Digamos, hubo un margen para negociar algo más, digamos, ¿de dónde salieron esos recursos? Porque si antes era lo máximo que se podía ofrecer, ¿por qué ahora sí se puede ofrecer otra cosa? Yo te dije al principio que no hay una expansión de la masa considerable. Muchas veces vos con la misma masa salarial, que fue la negociación con los médicos y los judiciales, vos podés aplicar la masa a distintas escalas, en forma segmentada. Porque los porcentuales son engañosos. No es lo mismo aplicar un 22 o un 24 a alguien que gana 20.000 pesos, como hay casos docentes, que aplicárselo al que gana la escala inicial, que son el bolsillo de 2.000 pesos. La contraargumentación que vos me podés dar es que estás achicando la pirámide. Y eso también es cierto. Entonces, hay que hacer un equilibrio en estos momentos donde hay complicaciones inflacionarias, quizá favorecer un poco porcentualmente las escalas inferiores, quizá en detrimento de los que tienen un sueldo un poco mayor, que deberá ser corregido quizá el año que viene o en los años subsiguientes cuando haya una situación más controlada. El otro factor es que hay una recaudación aceptable y mayores a los presupuestados. ¿Por qué no publican la recaudación? Sí, se publica en la página del Ministerio de Economía. Hoy yo justamente por Twitter anuncié que los fondos coparticipables a los municipios del mes de mayo aumentó 46% con respecto a mayo del año pasado. Y esa es una cifra muy importante, 46%. Fíjense que la recaudación nacional creo que estuvo en 25%, y nosotros estamos transfiriendo a los municipios 46% respecto a mayo del año pasado. O sea que las reformas tributarias que implementamos en los años pasados están dando muchos resultados. Alberto, ¿cómo está el tema político? ¿No? Porque cada tanto hay así como que se arma algún revuelo, si Scioli se va, si Scioli lo echan, si Scioli del oficialismo, claro, estamos hablando, si Scioli hace algo con De Narváez porque dicen que ahí está el hermano. Scioli contesta siempre lo mismo, es decir, Scioli dice, yo estoy en el mismo espacio. Sí. ¿Por qué pasa eso? Bueno, es muy profundo. Siempre cuando hay un cierre de lista o un acto eleccionario, las tensiones dentro de los movimientos se maximizan. Es natural, estamos a 22 días de un cierre de lista, hay posiciones políticas, hay negociaciones políticas, hay algunos que hablan de más y no contribuyen. Hoy las declaraciones de Julián Domínguez claramente no contribuyen a bajar los decibeles. Hoy dijo, a los tibios los vomita Dios, ¿no? Sí, esa utilización de Julián de la Biblia, él es un ferviente practicante, no contribuye. Acá no hay que meter a Dios en el medio. En estas cosas la política no hay que mezclarla con la religión. El gobernador es un hombre que, mientras él era jefe de campaña de Chiche Duhalde, el gobernador estaba al lado de Kirchner en el 2002-2003. Entonces, esos personajes tienen que por lo menos tener la prudencia de no opinar sobre el gobernador. Al gobernador y a la presidenta hay que respetarlos, porque hace 10 años que están juntos. Entonces, hay que tener un poco de cuidado de un lado y del otro. Ahora, ¿no? Alberto, el otro día la presidenta tuvo un duro discurso allí en Lomas de Zamora, donde estaba Scioli presente, y muchos interpretaron que el mensaje fue para Scioli, con respecto a los compañeros que no la defendían como correspondía. Bueno, yo creo que, repito las palabras de Gabriel Mariotto hoy. Gabriel dijo, hay que sentirlos como propios, y quizás se reproche, todos. Nosotros, cada uno lo ve desde su lado, desde la provincia de Buenos Aires, nosotros vemos que al gobernador tampoco lo defienden. Y muchos que se dicen parte del proyecto nacional y popular, permanentemente están hostigando, metiendo recursos judiciales en la Corte, tratando de desprestigiar las instituciones. Entonces, muchas veces, obviamente, el movimiento es amplio y hay de todo, y muchas veces
se cuentan los de un lado y no los del otro. ¿Esto cómo se soluciona? Y dialogando. No hay otra alternativa. Me parece que falta diálogo, y más en estos momentos. Y quizá, bueno, las mesas políticas sirven para esto. Yo vengo de un acto que ha hecho Justosi, el intendente de Almirante Brown, que ha presentado un foro, y ahí lo que se repitió es: recuperemos los ámbitos de discusión política, recuperemos el diálogo político, la participación. Me parece que a 10 años de ese 2003, me parece que tenemos que darle un nuevo impulso a este movimiento y no generar compartimentos estancos. Y las diferencias, si hay que plantearlas de frente y se sintetizan dialogando. Alberto, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Un placer. Ya volvemos y nos ocupamos del debate joven. Recordemos que esta elección no es una elección menor, votan jóvenes de 16 y 17 años. Vamos a hablar con las juventudes de diferentes espacios políticos, por no decirte la mayoría que tienen representación. Va a estar el PRO, el Movimiento Evita, la Juventud Radical, el Partido Obrero y también la Juventud Socialista. Esto en minutos. Hablar ahora de militancia, la joven militancia que va a votar en estas próximas elecciones y obviamente comenzando por las PASO, que la realidad de todo esto que me parece que es una gran oportunidad para que también ustedes los conozcan, porque mucho se habla de la Cámpora, y no es la Cámpora solamente el único espacio político que hoy tiene militancia, porque van a ver acá sentados 5 espacios políticos que están representados, como por ejemplo Demián Martínez Naya, que es de la Juventud del PRO. Juan Manuel Vila, que es del Movimiento Evita. También Emiliano Álvarez Razo, que es de la Juventud Radical. Daniel Mojico, que es de la Juventud Socialista. Y Julián Asiner, que es de la Juventud del Partido Obrero. La verdad que a los 5, muchísimas gracias por venir. Primero, ¿cuál es el trabajo que están haciendo desde cada espacio? Que se presenten y que digan cómo están enfrentando, ¿no?, estas próximas elecciones, en lo cual hay un trabajo muy intenso por hacer. No sé si querés comenzar, Demián. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Nada, desde nuestro espacio estamos trabajando, estamos creando militancia, pero militancia participativa real. No una militancia que cargue banderas y que apoye lo que dicen los gobernantes sin ningún tipo de crítica. Nosotros creemos mucho en la crítica, pero la hacemos puertas adentro. Nos reunimos, debatimos, criticamos cuestiones de gobierno. Nosotros nos proyectamos con partido de alternativa a nivel nacional. En estos momentos creo que somos el partido más representativo de oposición al gobierno oficialista, al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Proponemos, los chicos, los jóvenes, traemos ideas nuevas. Generalmente todos escuchamos a alguien decir: uy, esto podríamos hacer tal cosa para cambiarla, o podríamos hacer tal otra. Bueno, nosotros tomamos eso y lo incorporamos. Se lo presentamos a los ministros que nos reciben, a los funcionarios, diputados, legisladores, todo el tiempo se junta con nosotros, nos reciben, tranquilamente podemos ir, golpearles la puerta y ellos nos reciben y nos escuchan. Eso es muy importante para nosotros. Y la línea que nos baja todo el tiempo, Mauricio Macri, es estudiar, capacitarse. Nosotros queremos gente, más allá de que sea políticamente activa y tenga capacidad, tiene que incorporar fundamentos reales a las cuestiones, ¿está bien? Entonces todo el tiempo estudien cómo vas en la carrera, cómo te está yendo la facu, es constante esa pregunta. Siempre nos reunimos ¿y la facu? Eso es primordial para nosotros. Juan Manuel, ¿cuál es la postura del Movimiento Evita? Sí, la postura del Movimiento Evita básicamente no es la electoralista, digamos. Para nosotros lo principal hoy en día no es las elecciones que hay. Digamos, nosotros interpretamos la militancia como su hábitat natural, el barrio. Digamos, nosotros tenemos una premisa que es que nuestra patria es el barrio y centramos la militancia nuestra cotidiana en los territorios. Digamos, somos una fuerza de despliegue nacional que básicamente tiene desarrollo territorial, universitario, escuela secundaria, lo que tiene que ver con la economía social. Digamos, trabajamos mucho con compañeros, surgimos de esa realidad, digamos, de los compañeros desocupados, somos continuidad de lo que fueron la lucha de los compañeros nuestros en los 90, digamos. De hecho la conducción de nuestra organización viene de ahí. No centramos básicamente en lo que tiene que ver a nivel electoral, sí obviamente lo miramos porque una parte más de la política. No somos un partido político, vamos a tener una concepción movimentista, entendemos que la parte electoral no es la central, sí que es una parte bastante importante, y principalmente la militancia del Movimiento Evita es eso, digamos, las reivindicaciones nuestras no tienen que ver con
sacar más votos en la urna, sino que el objetivo principal del movimiento Evita es la creación de poder popular, digamos, para poder seguir avanzando. Y entendemos que este gobierno y que dentro de este proyecto, en donde los sueños de los compañeros nuestros se pueden realizar, digamos, nosotros venimos avanzando en función de eso, 5 millones de puestos de trabajo nuevos, 3 millones de jubilaciones nuevas, muchísima cantidad de compañeros nuevos inscritos en la escuela, 8 universidades en el conurbano bonaerense que nos dan la posibilidad a nosotros de llegar a estudiar a la universidad, dado que antes los compañeros nuestros no tenían la posibilidad de viajar a las universidades que están ubicadas en los focos centrales de las ciudades. Eso nos abre las puertas a nosotros para empezar a capacitarnos de otra manera, para tener otros sueños. En muchos casos somos la primera generación de familias que tiene la posibilidad de llegar a la universidad, digamos, el caso mío en particular, y de todos mis compañeros que militan. Así que bueno, básicamente apoyamos al gobierno y entendemos que es central, digamos, la militancia que llevamos nosotros adelante. Emiliano, vos sos de la Juventud Radical, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé el colegio secundario, existía lo que es Franja Morada. Franja Morada. Franja Morada, que era una cosa, decir, era imposible Creo que ganarle. sigue existiendo, No ¿no? existe, sino que sigue ganando. Y sigue ganando. Exactamente. ¿Pero por qué se perdió? ¿Qué es lo que le pasó al radicalismo así, desde la visión de los jóvenes? Mira, nosotros por ahí perdimos visibilidad mediática, pero te cuento un poco. Somos la única organización juvenil en el país que está organizada orgánicamente, digamos. Y a diferencia de otros espacios, a nosotros no nos baja línea nadie. Es decir, no tenemos nada que ver con la militancia donde el gobernante de turno, llámese, como dijo el compañero recién, Mauricio Macri, o llámese Cristina Fernández, designando a los militantes de la Cámpora. Nosotros resolvemos nuestras gestiones entre nosotros mismos. Esa es la primera diferencia, que me parece que es un activo y una virtud de nuestra juventud. En segundo lugar, sí, tenemos institutos de pensamiento político y formación donde desarrollamos nuestra vocación militante, desarrollado en todo el país, y hoy estamos abocados a la construcción de una alternativa superadora que venga a terminar con esta década desaprovechada, y que, diciendo con el compañero, tenemos desocupación juvenil que duplica a la población desocupada. Es decir, los jóvenes son los que más problemas tienen. Tenemos problemas en la matrícula universitaria porque no hay incorporación. Y por último tenemos el debate del bloque anterior, es decir, una pelea entre el gobernador y la presidente donde los rehenes son los niños, los jóvenes. Es decir, frente a ese panorama, la Juventud Radical está trabajando y pensando en el futuro. Daniel, bueno, vos sos de la Juventud Socialista, ¿no? ¿Dentro de qué espacio de la Juventud Socialista? Digo, porque ha habido algunas dispersiones, ¿no? En la ciudad sobre todo. No, del Partido Socialista. No ha habido ninguna dispersión. ¿Y cuál es el trabajo que vienen haciendo? Socialista. No, mirá, nosotros la verdad que tratamos un poco de articular el trabajo barrial, de base, en las agrupaciones universitarias, con el trabajo programático. Y a 10 días, la verdad que del cierre de la inscripción de los frentes electorales, te mentiría si te dijera que tampoco no estamos pensando, incluso de la Juventud Socialista también, en la conformación de un espacio político en la ciudad de Buenos Aires que tenga como eje construir una representación para todos aquellos ciudadanos que no se sienten identificados ni con el PRO ni con el kirchnerismo. La verdad que estamos trabajando mucho en función de eso. El Partido Socialista está conformando un frente electoral con Proyecto Sur, con la coalición cívica y con otros actores políticos, y vamos a ese frente electoral con nuestros candidatos. Nosotros estamos proponiendo la candidatura a senador de Roy Cortina, que ha sido el presidente del partido, fue convencional constituyente de la ciudad, legislador, ministro de Gestión Pública y Descentralización. Creemos que conoce la ciudad como nadie, y nadie mejor que él para representar los intereses y defender a la ciudad de Buenos Aires en el Senado. Y respecto de la cuestión programática, la cuestión de la educación, yo también me permito disentir un poco con lo que planteaba el compañero del movimiento Evita, y agrego por ahí un dato a la cuestión del desempleo juvenil que plantea el compañero radical. El desempleo juvenil no duplica, triplica el registrado entre los adultos. Hoy en la Argentina hay más de 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. De los que logran conseguir un trabajo, la mitad trabaja en negro. O sea, no tienen aportes jubilatorios, no tienen vacaciones, no tienen días por enfermedad, por estudio, nada. De los que logran conseguir un trabajo, la gran mayoría lo hacen en trabajos precarios, call center, empresas terciarizadas. Nosotros tenemos un proyecto de ley de empleo joven presentado en el 2008 por el diputado Roy Cortina, que ha sido 5 años cajoneado, ni siquiera se ha tratado en comisión.
Por eso yo, la verdad que llamo a la reflexión, que más allá del debate respecto a la inclusión de los jóvenes en términos electorales con la posibilidad de votar, me parece que el debate respecto de incorporar derechos a la juventud no puede excluir la cuestión del desempleo juvenil. Julián, desde el Partido Obrero, ¿cómo se está viendo esto? Bueno, nosotros estamos en una actividad fuerte en los colegios, en las facultades, en los lugares de trabajo. La izquierda tiene una presencia importante en la juventud. Bueno, de hecho, las elecciones, por ejemplo, del año 2011, el voto al Frente de Izquierda fue mayoritariamente, inmensamente de los jóvenes. Y es porque tomamos las banderas de la masa de la juventud que estudia y que trabaja. Es decir, acá tenemos, como decían los compañeros antes, un fenómeno de tercerización laboral, que bueno, es la imagen de nuestro compañero Mariano Ferreira, es decir, luchando por el pasaplanta permanente de los trabajadores. Hoy la juventud trabaja en negro, tercerizada, sin convenio, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia, también en la provincia de Santa Fe. Es decir, los que acá se presentan diferentes, el gobierno y su oposición tradicional, en realidad tienen un programa unificado para la juventud. Por algo el gobierno gobierna con la ley de Menem de educación superior, porque ellos en esta década lo que avanzó fue la privatización de la educación, retrocedió la educación pública. Tenemos maestros que tienen que hacer hasta 3 turnos para poder llegar a fin de mes. La defensa de la educación pública hoy está en manos de la izquierda. Por eso, por ejemplo, en mi caso, yo soy presidente de la FUBA, de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Estamos convocando a los sindicatos docentes, a todo el movimiento de la juventud a movilizar a Plaza de Mayo el próximo 14, porque no vamos a permitir que tengamos más de 10.000 docentes abandonados en la UBA o que tengamos a jóvenes trabajando por salario de 2.000, 3.000, 3.500 pesos. De que la Cámpora, por ejemplo, llegó a la Secretaría de Becas Universitarias, no se están cobrando las becas. Y por eso es que el gobierno fracasó en la juventud. Es decir, ellos quisieron cooptar a medio mundo, pero se tuvieron que contentar con una corriente de Estado, financiada con presupuesto público, y que es la destrucción de los militantes. Porque un pibe que pasa a cobrar para estar al frente del ANSES y de desviar fondos de la caja de los jubilados que cobran 2.500 pesos a los acreedores internacionales para pagar la deuda externa fraudulenta, usuraria, que nos dejó la dictadura militar y que todos los gobiernos, de los radicales, de la Rúa, de los menemistas, es decir, acá todo el mundo ha reciclado sus intereses sociales. Entonces, que un joven está haciendo eso es la destrucción de una organización militante. Les quiero preguntar con relación, hay elecciones ahora, obviamente, ahora empieza un proceso de cierre de listas, que generalmente las listas se cierran 3 minutos antes de que haya que presentar la inscripción, no hay como una organización muy pautada. Y en estas necesidades que plantean para cuánto para los jóvenes o si son más o menos escuchados, ¿creen que deberían tener más participación activa? Es decir, ¿más jóvenes deberían participar de las listas? Recordemos que en estas elecciones 750.000 chicos se suman de 15 y 16 años a votar, 16 y 17 años para votar, ¿no? ¿Creen que deberían incluir en legisladores, diputados, para que los representen? Yo creo que tiene que llegar gente idónea y gente capaz. Ya llegar al punto de candidatear a jóvenes sin experiencia no me parece correcto. Me parece que los jóvenes tienen que buscar referentes. Todo el tiempo hay que buscar referentes. No podemos llamar a la juventud a decir nadie nos baja línea, como decía él. Siempre un referente baja línea con respecto a cuestiones sociales, a formas de confrontar, a formas de debatir ideas. De hecho, es algo que le retrucamos constantemente desde todos los partidos, creo, al gobierno nacional. El no debatir, el confrontar, el poner o estás con nosotros o estás con ellos, como si fueran dos bandos, cuando claramente hay gente que puede pensar distinto, sumarse desde cualquier espacio. Con la juventud organizada no se lo puede dejar pasar. Jóvenes Pro está organizado, la Fundación Pensar tiene chicos que se van incorporando para incorporar proyectos, todo, y decir que es la única, la UCR que tiene la juventud organizada en pos del partido, me parece que no es cierto. Y después, la búsqueda de referentes continuamente. Siempre hay que buscar referentes. Ahora, Vos decís que ustedes quieren criticar. Ahora, ustedes sacaron en la ciudad un decreto, Macri, que ahora lo acaban de votar en la legislatura, que prohíbe el delito. Sí, es una ley que prohíbe la opinión. Es decir, marca el delito de opinión. Porque la ley, no sé si están al tanto, lo que dice en su artículo 6 es que si uno opina en la televisión, por ejemplo, con odio, eso puede ser censurado. O sea, está prohibido el odio social, el odio cultural, el odio político. Con lo cual, por ejemplo, si yo digo que odio a los Pedraza que tercerizan el trabajo de la juventud y que se benefician de eso y que, bueno, vienen de cerrar paritaria a la baja en todo el país, en todos los sindicatos, porque es importante, las paritarias a la baja se cierran no con militantes, sino con Gerardo Martínez, con los Pedraza. La juventud odia a la burocracia sindical. ¿Eso va a ser prohibido por el PRO? Julián, sí. No, volviendo al debate central para no irnos a cuestiones un poco menores. Indudablemente que oxigena la política, oxigena a los partidos políticos. Es indispensable que las nuevas generaciones tengan posiciones de avanzada dentro de sus partidos, porque es lógico y natural. Una persona que tiene 30 años va a tener una concepción
del propio partido y del país, quizá un poco mejor por la naturalidad de la vida. Pero ojo, tampoco creamos que por ser joven, con ser solo joven alcanza. Es decir, la Cámpora gobierna Aerolíneas Argentinas y es profundamente deficitaria e incluso va contra su propio espíritu. Una agrupación que se dice de izquierda gobierna una aerolínea para los ricos y tenemos los trenes pasando lo que pasa en la estación de Once, es decir... Estatizamos 2 trenes hoy. Sí, pero el servicio no mejora. Justamente. Hace 10 años gobierna. Yo viajo todos los días en el Sarmiento. Yo también, hace 10 bueno, años. Hace 10 años, no sé, hace 10 años. Hace 10 años el Sarmiento iba vacío porque no había gente que vaya a trabajar. Ahora no diga esa barbaridad. Yo digo lo que tengo como posición para decir. Digamos, vos no podés plantear que el Sarmiento hace 10 años estaba igual porque hace 10 años el Sarmiento iba vacío porque no iba la gente a trabajar. Cuando vos te ponés, digamos, del partido obrero para abajo, en nombre de la juventud, buena hora que hay trabajo, digamos, pero hay que no tener podés buenos representar servicios al públicos. total de la juventud cuando sacás el 1% de los votos. Entonces no hables del total de la juventud, digamos. El 25 de mayo hubo una movilización masiva de 750.000 personas a la Plaza de Mayo festejando una década de kirchnerismo, en donde la masividad fue de la juventud. Y es mucha mayor la juventud que participó de esas actividades que la que vos decís representar del Partido Obrero, que la que vos decís representar de la juventud radical. Yo no llegué a nadie y no le pagué a nadie. Yo no llegué a nadie y no le pagué a nadie. Dos cuestiones que me parecen importantes, digo. Y no somos gerencia de ninguna empresa. En función de lo que decía... Vos no, la Cámpora. Yo pertenezco al movimiento de Vito, no me hago cargo de lo que diga vos de lo demás. Me parece que buscar referentes no es antitético con que el propio referente impulse compañeros jóvenes para ocupar lugares en las listas. Digamos, y pongo un ejemplo y lo rescato. Porque ahí es donde yo digo, es verdad, tiene que haber un referente. Claro. Ahora, el joven si no va a una posición, ¿cómo toma experiencia? Es decir, es imposible. Y el referente que impulsa a jóvenes creo que lo potencia aún más como referente político. Nuestra lista de legisladores la encabeza Hernán Arce, tiene 29 años. Nuestra lista de diputados nacionales del Partido Socialista la encabeza Verónica Gómez, cumplió 40, la estoy matando, pobre, pero cumplió 40 hace muy poco. Es joven. Y yo respecto del transporte público, me parece grave que digamos que ahora viaja más gente que hace 10 años. 10 años de crecimiento sostenido, sí. El transporte público en la Argentina está igual o peor que hace 10 años atrás. Bajaron la frecuencia. La salud pública, 10 años de crecimiento sostenido está igual o peor que 10 años atrás. Y la gente porque vota entonces al mismo proyecto, digamos. La gente es estúpida, vos sos un iluminado, que tenés una visión por sobre el conjunto de la gente. 11 millones de votos sacó el kirchnerismo, tiene transporte público que no sirve. Yo lo combatía el menemismo, flaco, yo vengo del piquete. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el menemismo. Me imagino que no defendés a Macri que lo votó el 60% de los porteños. Hay un problema. La visión electoralista de la democracia es muy peligrosa, porque el compañero dice, como saqué el 54 puedo hacer todo. Así se amparaban los peores regímenes dictatoriales de la década del 30. No, pero aparte del porcentaje, no puede estar separado del mandato. Es decir, Cristina Kirchner se presentó a elecciones diciendo yo tengo determinada política para los ferrocarriles. Yo mantuve las concesiones privadas a Rogio, a Cirigliano, a Romero, con subsidios que no controlé y que ellos, desbolsaron para lo que ellos querían y tenemos los trenes que tenemos. Después de las elecciones, ella tiene que cambiar de política. Después de la tragedia de 11, porque hubo una tragedia de 11, porque tenemos tragedia todos los días. Entonces, el problema del 54% es ¿para qué mandato la votaron? Ella presentó un programa que tiene que estar haciendo todo lo contrario, porque finalmente su política entró en una crisis. Ella la votaron para que gobierne con Repsol. El kirchnerismo permitió el vaciamiento de YPF. Y ahora está con Chevron. Porque verdaderamente cuando uno ve militancia joven, y está bueno que ustedes estén acá representando a cada uno de los espacios, porque realmente uno habla de unidos y organizados, que son varios frentes que confluyen en lo que tiene que ver, si quieren decir, el oficialismo. Ahora, ¿qué creen que les pasa? ¿Por qué tantos jóvenes van y se suman a este proyecto? Y, por ejemplo, al Partido Obrero le cuesta tanto a la hora de la elección conseguir votos. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que el Partido Obrero viene a hacer una elección muy importante en la capital federal y en la provincia. Nosotros sacamos el 6% acá en la capital en las últimas elecciones. Estuvimos a 10.000 votos de meter un diputado menos, creo todavía, y en la provincia pasó lo mismo. Es decir, la izquierda es una fuerza en ascenso y particularmente en la juventud. Si te fijas, por ejemplo, el kirchnerismo no puede ganar un solo centro de estudiantes.
en la Universidad de Buenos Aires no pueden ganar un centro de estudiantes. ¿Por qué? Porque gobiernan con la ley de Menem para la educación superior y acreditan las carreras, como están haciendo, por ejemplo, el decano Cajide, ahora en arquitectura. Sepan que está tomado, de paso el chivo, está tomado ahora el decanato de la Facultad de Arquitectura, porque el kirchnerismo quiere acreditar la carrera, es decir, pasar contenidos de grado al posgrado arancelado. Con esa política no van a nada los ¿Vos jóvenes. ves un parecido entre el PRO y el kirchnerismo? Bueno, vos fíjate, por ejemplo, que Mauricio Macri es el mejor alumno de la Ley de Educación Nacional. Por eso acá en la ciudad es una denuncia muy fuerte. Ellos quieren cerrar 150 orientaciones. ¿Por qué? Porque se aplica una ley que tira para abajo los títulos de la educación pública. Incluso quieren hablar a los docentes. Ahora van a generar un instituto. Bueno, acá va a haber una lucha muy importante de estudiantes y docentes, porque hay una misma política educativa, es una política de Estado. ¿Cuál es? Favorecer el negocio con la educación. Por eso macristas y kirchneristas cogobiernan en la Universidad de Buenos Aires. Pero con respecto a la educación. ¿Cómo? ¿Qué negocio hacemos nosotros? Mira, respecto al desempleo juvenil, ustedes han desarticulado el programa Empleo Joven, aun cuando en la ciudad de Buenos Aires el desempleo joven cuadruplica en hombres el registrado entre los adultos. Y lo han desarticulado, el programa de empleo joven, lo han desarticulado. Había un programa que se ejecutaba en la Dirección General de Empleo, se llama Programa Empleo Joven. Cuando Macri llega al gobierno de la ciudad, ese programa se desarticula. Lo único que hacen ahora es enseñar a los chicos cómo armar currículum vitae para presentarse un trabajo. La verdad que eso no ha dado. La capacitación personal. Sí, es insuficiente eso. Cuando vos tenés la un mejoría de la millón de jóvenes que no pública, estudian ni trabajan, obligatorio, computación obligatoria. Yo creo que es algo que la no privada, acá se multiplicó la matrícula de la privada en la educación pública de la ciudad. ¿Y cómo se hace eso? Porque se destruye la pública. Si vos tendrías un colegio público, una escuela que tuviera un buen techo, que tuviera un docente que cobrara bien, que tuviera un buen colegio, nadie va a ir a pagar la privada. Decime vos cómo mejoramos la calidad educativa, no me digas. Aumentando el presupuesto. No, solamente aumentando el salario, el docente tiene que pagar la canasta familiar. Ustedes son como los kirchneristas, le pagan a un docente 3.000 pesos. Así quieren mejorar la educación pública. Hacen lo mismo que hace Ciro en la provincia de Buenos Aires. Aumenten el salario docente a la canasta familiar, porque es un docente. Tiene que hacer 3 turnos, 2 turnos para poder pagarle a su familia, no puede preparar las clases. Es la realidad de todos los docentes que son docentes taxi. Y eso pasa tanto en la ciudad como en la provincia de Santa Fe, como en la provincia de Buenos Aires, porque ustedes defienden la privatización de la educación. Por eso ustedes están... A Macri le preguntaron, ¿qué es lo que defender el kirchnerismo? Y dijo, la ley de educación nacional. Esa la defiendo porque ahí estamos todos de acuerdo. Con el tema educación. Que el kirchnerismo en su momento, creo que es año 2005, manda el proyecto de ley que lo acompañan todas las fuerzas opositoras y se... No, la izquierda no. Y se incrementa el presupuesto educativo en términos del PBI. ¿Cuáles son los resultados 10 años después? Que la calidad educativa bajó. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo inyectar plata en el sistema educativo. Hay que tener gestión, hay que tener gente preparada y hay que saber hacia dónde se va. Si no, la plata desaparece. Chicos, la verdad que nos quedamos sin tiempo. Tenemos que entregar el programa. Es para hacerlo, es para hacer un programa. Un nuevo programa sobre... Y me parece que es interesante. Cada uno tiene su postura y es riquísimo que esto pase y que la gente sepa que hay jóvenes que están militando de diferentes espacios, que piensan totalmente diferente y que está bueno porque ahí me parece que es donde se enriquece. Compromiso, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Rejuvenecer de la militancia política en los jóvenes particularmente es muy interesante como proceso político, ¿no? Así que es para celebrarlo. Muchas gracias por haber venido, chicos. Siguen con Eduardo Anguita en CN23. Que tengan buenas noches.